Muy bien, bienvenidos a todos entonces a este tercer capítulo, tercer episodio, tercera sesión en el estudio de este apasionante libro de Job. Estuvimos la semana pasada viendo un poquito de los primeros versículos y hablamos, ¿verdad?, de Job. Pues era el sacerdote. Discutimos un poco en relación a esto, que él ejercía el sacerdocio de su hogar y como consecuencia de eso, pues él presentaba sacrificios por sus hijos, ¿verdad? Hablamos un poquito de la hiperpaternidad en algunos casos, pero también hablamos de que como padres, pues estamos toda la vida intercediendo por nuestros hijos, deseando lo mejor para ellos, queriendo que hagan las cosas bien, que todo les salga bien. Entonces, ahí nos quedamos. Entonces vamos a seguir, mis hermanos, esta noche con los siguientes versículos del libro de Job. Yo voy a pedir ahí nuevamente a un voluntario, una voluntaria que nos lea lo que pues vamos a tratar de abarcar esta noche. No sé hasta dónde nos va a dar tiempo. Espero que terminemos el capítulo. Recibe todo. Aquí está la bolsa. Esto es. Vamos a... esponjoso. ¿Ahora esto qué? Blando. Vamos a silenciar los micrófonos, mis hermanos, para evitar interrupciones, pero ya saben que a la hora de intervenir, pues están en libertad de poder abrirlos. Bueno, vamos a leer, por favor, hermanos, del capítulo 1, del versículo 6 en adelante. Una voz muy masculina, una voz muy femenina que nos haga el favor de leer. Amén, hermano. Adelante. Buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable. Me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no está bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. ¿Continúo? Sí, sigamos. Ok. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por ahí cerca, nos atacaron dos sabeanos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar. Y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo: del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contarse. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo: unos salteadores caldeos vinieron
y dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contarse. No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó y dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. Y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contarse. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo con actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Muchas gracias, hermana Amén. Saraí. Bueno, vamos a ver si logramos abarcar todo, mis hermanos, pero empezamos analizando lo que dicen estos versículos. En primer lugar, pues ya hablábamos un poco la semana pasada de que esto es un evento que se está dando en otra dimensión, en la dimensión espiritual, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a lo que pasa en la tierra, a la dimensión terrenal, entonces se nos hace un poco difícil visualizar cómo fue esto. Pues incluso hay un video que circuló por ahí en donde pues, se ilustra más o menos cómo se cree que pudo haber sido este encuentro, pero realmente es algo un poco fuera de nuestro alcance material o con los ojos materiales. Pero el punto, lo que dice es que, bueno, llegó Satanás, ¿verdad? En la presencia del Señor. Punto interesante, Satanás tiene acceso a la presencia del Señor. Eso lo vemos aquí, lo vemos también en Apocalipsis 12, creo que es donde dice que pues Satanás ha sido expulsado, ¿verdad?, de la presencia del Señor, que será expulsado en su momento. Pero está ahí, puede tener acceso y llega pues como un acusador. Él no dice de dónde viene realmente, no es específico, simplemente pues está ahí, ¿verdad?, de rodear, de rondar la tierra. Él, pues, como ya decíamos, tiene la capacidad de poder transportarse de un lugar a otro en forma invisible, no lo podemos ver, pero no es omnipresente como Dios, ¿verdad? No puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Sí tiene una legión de ángeles, ¿verdad?, que se encargan de andar viendo cómo acusan. Satanás es realmente nuestro acusador. Pero el Señor le dice: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Primer punto, mis hermanos, no pasamos desapercibidos delante del Señor. Si alguien puede pensar, bueno, es que a lo mejor el Señor no me pone atención, ¿verdad? O ya se olvidó de mí, o no se fija en mí. No, hermanos, el Señor nos conoce y nos conoce muy bien. Y nos conoce en lo más profundo de nuestro corazón. Nadie puede conocernos como Él. Él conoce nuestros defectos, nuestras virtudes, nos acepta como somos y está pendiente de cada uno. No pasamos desapercibidos. Las cosas buenas que hacemos, como en el caso de Job, toda esa integridad que él tenía, que era recto, intachable, que lo honraba, que vivía apartado del mal, pues era importante para el Señor. Y podríamos decir de alguna manera que el Señor se sentía orgulloso de Job, ¿verdad? No cabe esa palabra orgullo en
en Dios, ¿verdad? Como, por lo menos como lo percibimos los humanos, pero él de alguna forma presume de Job ante Satanás. Y él se siente así de nosotros, él se siente complacido cuando hacemos su voluntad, cuando estamos en sus caminos, cuando luchamos por ser íntegros, porque es una lucha de todos los días, hermanos. Y no es lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades y principados. Ahí tenemos a Satanás, ¿verdad? Dando muestra de eso. Pero no pasamos desapercibidos delante del Señor. Ahora, hay que tomar en cuenta que tampoco pasamos desapercibidos para Satanás. Él también conoce cómo somos. Cuando el Señor le dice esto de Job, Satanás no se queda, pues en realidad sí, ¿verdad? Yo no había reparado en eso. No, al contrario, él está muy consciente y tiene la respuesta en la punta de la lengua. Porque inmediatamente le contesta, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo le has bendecido o has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano. A ver, quítale todo lo que posee. A ver si no te maldice en tu propia cara. Fíjense cómo actúa Satanás. Realmente Satanás es nuestro acusador, ¿verdad? Pues tenemos al Señor de nuestro lado, ¿verdad? Aquí estos versículos indican pues las características de Job, perfecto. Tenía honestidad, rectitud, irreprochable, irreprensible, intachable. No había dónde agarrarlo en una cosa indebida. Recto, estable, constante y consecuente. No dice una cosa y hace otra. ¿Verdad? Que mucha gente pues es así. Dicen una cosa pero viven de otra manera. Temeroso de Dios. No se desviaba de las normas bíblicas, por así decirlo, aunque ya vimos que él no tenía acceso a la Biblia, todavía no existían las escrituras, pero conocía a Dios y respetaba a Dios y quería hacer la voluntad de Dios. Pero vivía en un mundo idólatra y pecaminoso, sin acceso a las escrituras, como ya dijimos, y sin el Espíritu Santo morando constantemente en el corazón. Entonces llega Satanás, el acusador, a querer hacer quedar mal a Job, ¿verdad? Delante de Dios. El argumento de Satanás es, sí, Job te sirve porque lo bendices. Mira todo lo que le das, ¿verdad? No hay otro como él en la tierra. Todo eso que tú dices está bien, pero ¿quién no, verdad? Si bendices a alguien así, ¿cómo no te va a servir? Lo que Satanás dice es, este es un interesado, hacer las cosas bien porque lo tienes bien. Y esa acusación, mis hermanos, no lo duden que la hace también Satanás de nosotros. Pues sí, te sirve porque hasta ahora tiene salud, ¿verdad? Porque está vivo, porque no se ha infectado del COVID, porque todo le está saliendo bien, entonces te tiene que servir. Pero le dijo, extiende la mano y quítale lo que posee. Y entonces vas a ver cómo te rechaza. Entonces, el Señor le dice muy bien, todas tus posesiones están en tus manos con la condición de que no pongas la mano encima de él. Dicho esto, dice Satanás se retiró de la presencia del Señor. Y entonces vienen todas las tragedias para Job, como ya vimos. Dice que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Y cuando eso estaba pasando, empezaron a llegar los mensajeros. Primero llegó uno y le dijo, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por ahí cerca, nos atacaron los sabeos y, bueno, se llevaron todo, mataron a filo de espada y solo yo pude escapar para darte la noticia. Después llegó el otro y no había terminado de hablar cuando llega el otro dice, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y los criados, solo yo pude escapar para venir a contar. No había terminado de hablar cuando vino otro, lo dijo, unos salteadores calderos vinieron y dividiéndose en 3 grupos se apoderaron de los camellos, se los llevaron, los mataron a todos a filo de espada, solo pude escapar yo para darte la noticia. No había terminado de hablar cuando llega otro
y ahí le da la peor noticia, ¿verdad? Dice, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes, y todos murieron. Solo puedo escapar yo, y ahora vengo a contarte. Fíjense primero, la capacidad, podríamos decir, que tiene Satanás de mover a los sabeos, a los caldeos, de que caiga fuego del cielo. Todo eso el Señor se lo permitió a Satanás y él tenía el poder de hacerlo. Y la maldad de que las noticias van una tras otra, para que hacer más duro el golpe. Entonces, hermanos, pues esto es difícil de asimilar, solo de pensarlo, ¿verdad? Pero de alguna manera nos enseña que estamos expuestos a las tragedias, estamos expuestos a todo tipo de situaciones y que el bien y el mal llega para buenos y para malos, no hay excepción, a todos nos toca. Yo me tomé la libertad el día de hoy de invitar a una persona muy especial. Está tratando de ingresar ahorita, espero que logre hacerlo, solo va a estar unos momentos, él aceptó estar con nosotros y pues antes de seguir con la clase yo quisiera darle el tiempo. Se trata del hermano Milton Girón, muchos de ustedes lo conocen. Él pues perdió a sus 2 padres en término de, creo que una semana o algo así. Primero falleció uno, después el otro, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de COVID. Entonces, yo quisiera que él pues nos compartiera su testimonio para que nos cuente cómo ha podido superar eso. Lamentablemente parece que no puede ingresar. Aquí lo tengo pendiente, pero bueno, mientras ingresa y le damos el tiempo, ojalá pueda entrar, no sé por qué razón no logra, pero seguimos con esta parte. Las malas noticias vinieron una tras otra. Y hay una secuencia. Primero, los bienes materiales, ¿verdad? Entonces, llegan los mensajeros con todo, y entonces él empieza a asimilar todo esto, no sabemos cómo, no sabemos qué pasa en su mente, pero pues es probable que piense, bueno, se perdieron las ovejas, pero estoy bien, se perdieron los camellos, pero estoy bien, estamos todos bien, que muchas veces tendemos a pensar así, ¿verdad? Nos robaron el carro, nos robaron el celular o se metieron a nuestra casa, pues mucha gente lo que nos dice es, bueno, perdiste eso, pero está bien, lo material se recupera, pero lo importante es que estás bien, lo importante es que no te pasó nada, lo importante es que tenés salud, lo importante es que tu familia está bien. Eso es lo que le dicen a uno. Entonces, esto pudo haber pasado en la mente de Job. Bueno, estoy perdiendo o perdí todo lo material, pero estoy bien, mi familia está bien, mis hijos están bien, que era la preocupación de él todos los días y por lo cual presentaba sacrificio. Pero de pronto viene la peor noticia. Ya está hermano Milton ahí, hermano Walter. Ok, gracias, hermano. Sí, aquí lo estoy viendo ya. Viene la muerte de sus hijos y eso sí realmente lo derrumba. Entonces, hermano Milton, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación para estar aquí. Yo sé que usted está muy ocupado y que tiene poco tiempo, pero gracias por aceptar el darnos su testimonio en este estudio. Ya comenté yo aquí con los presentes su tragedia, ¿verdad? Pero pues queremos dejarle el tiempo para que usted nos cuente un poquito lo que ha tenido que pasar y pues de alguna manera cómo el Señor le ha ayudado a superar esta situación. Así que le dejamos el tiempo, hermano Milton. Muchas gracias, hermano Walter Mancilla. Es un gran gusto poder saludarle a usted y a todos los hermanos
Qué bendición estar esta noche y muchas gracias por la oportunidad y el espacio que me permite para poder compartir con ustedes como familia, como hermanos en Cristo, ¿verdad? Buenas noches a cada uno. Mi nombre es Milton Abner Girón López y vivo a orillas del Océano Pacífico, aquí a orillas del mar, en las playas de Monterrico. Dicen que en el mar la vida es más sabrosa, pero yo siempre digo que la vida es sabrosa cuando estamos en Cristo Jesús, porque aún en medio de las situaciones difíciles, en medio de las circunstancias dolorosas, podemos tener sentido, podemos tener paz y podemos experimentar lo que Pablo decía en la carta a los Filipenses, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, hermano Walter, por la bendición y la oportunidad que me da de compartirles algo de mi experiencia, lo que he vivido producto de la pandemia en estos días, ¿verdad? He de comentarles de que soy de padres cristianos. Ellos fueron pastores por cerca de 45 años, 48 años. Los dos empezaron su ministerio en diferentes momentos y se casaron y vinieron aquí al lugar, a la iglesia. En la iglesia habían pasado cerca de 15 pastores y todos se iban, venían y se iban, y mis padres estuvieron 40 años como pastores hasta que fueron llamados a la presencia del Señor. He de decirles de que de este matrimonio de mis padres, ellos se casaron en 1980, producto de ellos somos 5 hijos y habíamos gozado siempre de la paz, de la bendición, y no habíamos gozado, seguimos gozando de esa paz y esa bendición gloriosa, pero he de decirle que la muerte siempre había estado un poco lejos de nosotros. Morían, fallecían hermanos en nuestra iglesia, pero nunca había tocado la puerta de nuestra casa. Lo más cerca que había llegado fue al hogar materno. La primera vez que yo recuerdo que falleció alguien muy cercano, el padre de mi mamá murió en un accidente, yo tenía 12 años, luego hace 8 años partió mi abuelo, luego al siguiente año muere mi tío, a los 8 días un tío mi tío, un hermano, 2 hermanos en término de un mes fallecieron. Fue lo más cerca, pero en el seno de nuestra familia, lo más cerca que llegó fue hace unos años. Mi madre estuvo a punto de morir y tuvo que abortar mi hermano que nació como a los 6 años. Yo tenía 6 años, todavía me recuerdo. Pero de allí, nada, una familia con mucha paz, con mucha bonanza. Habíamos pasado por situaciones difíciles. Sí, yo, por ejemplo, había tenido un accidente, me habían operado, luego me fracturé el tobillo, situaciones conflictivas, pero no de muerte. Cuando inició esta pandemia, para todos fue sorprendente, pero nosotros estábamos muy tranquilos, confiando en el Señor. Y he de comentarles que el 22 de agosto del año pasado, mi padre empezó muy enfermo y se empezó a tratar por un dengue hemorrágico, porque le dio dengue. Lo hospitalizamos el 2 de septiembre, pero al ser el hospitalizado, mi madre cayó también enferma y la hospitalizamos. A mi papá lo hospitalizamos el 2 de septiembre y a mi madre el 5 de septiembre. Yo todavía soy soltero, vivía con ellos. Como les digo, una familia con mucha armonía, con mucha paz. Mi hermano, uno de los varones, se había venido para pasar la pandemia aquí. Estábamos casi que todos en casa. Mi hermana con su esposo se vino también para acá. Mi hermana, la pequeña, pues ella no estaba, pero estaba yo. Entonces, estaba haciendo un tiempo, a diferencia de en la capital, quizá el caso de ustedes, donde lo encerrado ha sido muy agotador. Aquí, por ser una aldea, son lugares abiertos, pues teníamos opción para salir al patio de la casa, comer mangos, y en medio de la pandemia estábamos muy felices. Pero como les digo, el 22 de agosto empezó mi papá enfermo, luego el 2 de septiembre lo hospitalizamos, el 5 hospitalizamos a mi madre y el 10 de septiembre me dan la noticia más dura de mi vida. A las 0:30 me llaman y me dicen: señor Milton, usted es hijo de la señora Lesbia Girón y del señor Narciso. Ellos dos están aquí en el hospital, ¿verdad? Sí, así es. Necesitamos, por favor, que se presente con urgencia. Pero yo pensé, quizá mi papá, porque mi papá me llamaba y me decía: hijo, sácame de aquí. Yo le decía: papá, usted está sufriendo, lo tienen mal, lo tratan mal, no le dan comida. No, hijo, yo estoy bien, pero no quiero estar ya aquí. Mi papá estaba por cumplir 70 años, él no se enfermaba, ni siquiera por gripe ni nada. Su salud había sido
siempre estable. Entonces yo compartí esa agonía, yo compartí esa angustia de que como él nunca se había enfermado y no había pasado por situaciones así, por eso él quería salirse del hospital. Entonces yo pensé, quizá él está ahorita diciendo que se sale y que se va y por eso quieren llamarme. Y yo, señores, perdonen, pero son las 12:30, yo estoy hasta aquí en Monterrico, ¿me pueden dar espacio para que yo llegue? Señor, necesitamos que ahora mismo venga y no demore más. Hasta que me dice la persona, es que queremos decirle que su mamá murió, ella ya murió y así que por favor venga a reconocerla porque no sabemos qué hacer con el cuerpo. Esa noticia, hermanos, me trajo un dolor como ustedes no se imaginan. Yo soy soltero, todavía vivía con ellos, pero literalmente sentí un golpe en el corazón, lo sentí frío, lo sentí seco y solo dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Fallece mi mamá y llamo a mis hermanos y les digo, vengan, necesito comunicarles algo. Y les digo, mi papá siempre nos ha enseñado que a Dios no se le cuestiona, a Dios solo se le obedece y se aceptan sus decisiones. Milton, pero dinos qué pasa. En este momento me llamaron para decirme que mi mamá partió para estar con el Señor. Ellos, sus rostros se demudaron y les dije, hoy más que nunca debemos de creer y debemos confiar las enseñanzas que nos han dado nuestros padres. No, mi mamá no sufrimos la muerte, no es pérdida, es solo una separación. Así que hoy más que nunca tenemos que afianzarnos y apoderarnos de las promesas del Señor, porque Él nunca nos ha dejado y no nos dejará. Yo estaba también con COVID, porque ellos por COVID, mi madre por COVID falleció. Yo estaba por COVID, estaba con fiebre y les dije, hermanos, yo no puedo salir, pueden ir ustedes. Y fue mi hermana con mi hermano a reconocer el cuerpo de mi madre. Gracias al Señor nos permitieron traerla con todas las medidas necesarias, embalaron su ataúd y la pudimos tener cerca de 4 horas en la iglesia. Yo no sabía qué hacer. En realidad, Dios me dio la bendición de ser muy allegado con mi madre. De 3 varones que somos, uno vive en Francia, está casado, es pastor allá, es misionero y se fue de casa desde hace como 15 años. Mi otro hermano ya tenía 5 años de haberse ido. Entonces yo, por ser el único varón, siempre fui muy allegado con mi mamá, siempre la besaba, le besaba sus mejillas, sus brazos, le decía, mamita linda, te amo. Cada 8 días iba yo a la capital, le traía flores y ahora no sabía qué hacer. Lo más apegado, lo más cercano había fallecido y Dios mío, ¿qué está pasando? La sepultamos y antes de que saliéramos en el féretro me dijo un amigo, Milton, recuérdate que tú has predicado que para nosotros los creyentes el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ahora donde tienes que demostrar eso, de que no estás frustrado, aún en medio del dolor tienes esperanza y es momento para que lo vivas. Y yo dije, Señor, solo no puedo, pero si tú me ayudas, yo puedo estar firme en medio de esta situación. Fuimos y la sepultamos y lloré mucho. Pero sabe de que aún en medio del llanto tuve una oportunidad para dar palabras y Dios me fortaleció, Dios me ayudó y les pude decir, hoy más que nunca agradezco la obra redentora de Cristo Jesús, porque por haber Él venido a morir en la cruz del Calvario, ahora nosotros tenemos esperanza de vida eterna. No hemos perdido a nuestra madre, solo sufrimos la separación y ahora ella está con ese Jesús a quien amó, aceptó, recibió y a quien sirvió por más de 45 años. Y esas fueron las palabras que di en el funeral de mi madre. Solo habían pasado 3 días cuando a las 6:30 de la mañana recibo una llamada. Estaba todavía dormido y me dicen, usted es el señor Milton Girón. Sí, a la orden, por favor, lo necesitamos ahora en el hospital porque su papá murió. Así de secos, fríos y duros. 3 días tan solo tenía de haber sepultado a mi madre cuando me dicen, señor Milton, su padre murió, así que por favor venga. Mi hermano un día antes había venido de Francia y mi otra hermana de Estados Unidos. Y yo les dije, no puedo ir y reconocer el cuerpo de mi padre. Todavía estoy con fiebre, no me puedo parar, no tengo fuerzas todavía. Igual como en el caso de mi mamá, ahora agradezco a Dios por no haber ido a reconocer a mis padres, porque yo me les hubiera tirado encima, los hubiera besado. Fueron lo más grande que tuve en este mundo, fueron lo más grande y lo más preciado, humanamente hablando, a quienes amé y sabía que me amaban. Como les digo, todavía vivía con ellos, pero no sabía qué hacer. Humanamente sentí que el cielo y la tierra se me unieron. Y fue la noticia más dura en mi vida. No podía creer que los seres más amados, estaba extenuado, estaba choqueado, pero aún en medio de eso pude recordar las palabras de Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré
con la diestra de mi justicia. De igual manera mis hermanos fueron a reconocer el cuerpo de mi padre. Ya no lo pude ver muerto. Un día antes había hablado con él y le había dicho: papá, todos estamos bien. Primero Dios va a regresar con bien, pero no sabía que ya no iba a regresar a casa, sino que había ido al lugar celestial, a la patria celestial, para estar con Jesús. Ahora han pasado 10 meses y he de decirles que solo la gracia y la mano del Señor me ha podido soportar. Ha sido un dolor profundo. No sabe cuánto me ha dolido ya no tener a mis padres, ya no estar con ellos, pero en medio de todo recuerdo las palabras de mi padre: hijo, a Dios no se le cuestiona, a Dios solo se le obedece y se aceptan sus planes, porque Dios es soberano. Y encontré refugio en las palabras de Pablo en 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 19, cuando Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Ojo con eso, no que no nos entristezcamos, no que no lloremos. Y no saben cuánto le agradezco a hermano Walter Mancía y al pastor también Carlos Barrera, porque ellos me llamaron, ellos me dieron palabras de aliento, me apoyaron económicamente también y me dieron palabras de aliento. Pero qué lindo ver de que Pablo nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, porque nos entristecemos, lloramos a nuestros seres queridos. No sabe cuánto he llorado a mis padres, pero dice Pablo: para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Y entonces ya viene la razón, porque si creemos que Jesús murió y también resucitó, así traerá con él a los que durmieron en él. Por tanto decimos estas palabras, que el Señor, que nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, no precederemos a los que durmieron con él. Y luego dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No sabe cuánto consuelo encontré en esas palabras. Y en 1 Corintios 15:51, cuando Pablo dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. No sabe cuánta dicha, cuánta paz han traído esas palabras, porque hoy más que nunca he visto la fortaleza del Señor. Y le animo, si usted está pasando un tiempo de dolor, un tiempo de duelo, no se olvide que hay esperanza en Cristo Jesús. Él nos ayuda, Él nunca nos deja. Para quienes ya han partido nuestros padres, recordamos la promesa: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Recuerde las palabras de Jesús cuando dijo en Mateo 28 que estaba por ascender: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque sabe algo, muchas veces en la iglesia de Occidente vivimos un evangelio fácil y como que creemos de que las pruebas y las luchas son solo para los que andan mal. Y si no, mire el caso de lo que ustedes están viendo de Job, y no sabe cuánto agradezco que me han dado la oportunidad de este testimonio, porque Job era un hombre, si usted vio al principio, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Este era justo, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero a él le vino un sinfín de situaciones que yo creo ninguno de nosotros podemos decir que nos podemos comparar a Job, ¿verdad? Job, estaba yo en el campo y murieron tus bestias. Job, estaba en tus campos y tus vacas. Job, tus ovejas. Job, tus hijos. Y entonces Job pudo decir: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová glorificado. Entonces, mis hermanos, no sé cuál sea su situación, pero sí he de decirle que Dios es soberano y Él tiene todo bajo control. Él sabe lo que sentimos, Él sabe cómo nos sentimos. Y algo que he recordado, un canto, no sé si usted lo conoce: su gracia es mayor si las cargas aumentan, su fuerza es mayor si la prueba es más cruel, si más son las luchas, mayor es su gracia, si más son las pruebas, abunda su amor. Mi hermano, mi hermana, no sé cuál sea la situación que usted esté viviendo, pero he de decirle y he de recordarle que Dios está con usted. Él no lo ha dejado y nunca lo va a dejar. Él, aún en medio de las circunstancias difíciles, en medio del dolor,
En medio de la desesperación, Él siempre está con nosotros. Y yo creo, no sé si fue con ustedes que había compartido ya el programa de ILI. Dios me ha dado la bendición de escribir algunos blogs. Entonces, sí, ¿verdad? Hay algunos aquí, Dios les bendiga. Escribí el blog Confiando en el Señor en tiempos difíciles. No sé si se los mandé. Luego, dolor, miedo y pandemia. Y ahorita estoy escribiendo justo un artículo que dice, ¿puedo seguir confiando en Dios aunque mis padres hayan muerto de coronavirus? Es el artículo que ahora estoy escribiendo, porque hoy más que nunca confío en el Señor. Sus promesas son reales. Él nunca nos deja. Él ha estado conmigo y Él es el único que ha podido fortalecerme. No sé cómo voy con el tiempo. Yo creo que ya se cumplieron están por cumplirse los 15 minutos. He tratado de correr, pero por experiencia propia se lo digo, aún en medio del dolor, en medio de la tristeza, he llorado a mis padres como no tiene una idea, pero he comprendido que Dios es soberano, que Él es poderoso y que ahora mis padres están en un lugar muy especial. Ellos están en ese lugar donde dice Juan, en la isla de Patmos, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, más tristeza ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así es, mis hermanos. Muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias por este tiempo y es mi deseo que la honra y la gloria sea para el Señor y que no olvide que aún en medio del dolor, en medio de la tristeza y aún en medio del duelo y el llanto, el Señor está con usted. Él le ama, nunca le ha dejado y quiere recordarle que estará con usted todos los días hasta el fin del mundo. Hay esperanza gloriosa de resurrección, hay esperanza en Cristo Jesús. No nos cansemos de predicar, de proclamar a las almas perdidas. Hoy el mundo está con miedo al COVID. A mí ya me dio COVID. Ya, gracias a Dios, no me morí. Estuve a punto de morirme, sí, porque justo durante el tiempo que mis padres partieron, a punto estuve de que a mí me ingresaran también en el hospital. Sé que Dios me dejó para honrarlo, glorificarle y proclamar a los cuatro vientos que Cristo vive. Él es soberano, Él es eterno, Él es poderoso, Él no ha cambiado y Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que, mis hermanos, es mi deseo que la gracia, el amor, las bendiciones y las mercedes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sean con cada uno de ustedes. Muchas gracias, hermano Walter Mancilla, por la bendición y el privilegio de poder compartir. Por ahí miro también al hermano Leonel Barrera y su esposa. Muchas bendiciones, muchas gracias por haberme llamado y confortado durante este tiempo de duelo. Muchas gracias por sus ofrendas y es mi deseo que el Señor les bendiga abundantemente. Muchas gracias. Hermano Milton, no tiene idea del impacto que ha causado su testimonio en esta noche. Hablo en nombre propio, pero estoy completamente seguro que los aquí presentes están fortalecidos, impactados. Yo soy muy emotivo, tuve que apagar la cámara un ratito porque realmente me conmovió mucho y me sigue conmoviendo su testimonio, pero alabo al Señor por esa fortaleza que le ha dado, por ese entusiasmo que usted mantiene, por ese amor a Dios que se refleja en sus palabras, en su vida, en su testimonio. Nos hizo la noche, hermano. Gloria a Dios. Yo siento que ya el estudio de hoy cumplió su objetivo con su participación. Yo no le limité el tiempo. Usted me dijo que estaba ocupado, pero le hubiera podido dar toda la noche, que yo creo que pudo haber sido de mucha bendición que estuvieran todo el tiempo. Pero gracias, infinitas gracias por su participación, que el Señor lo siga usando, que el Señor les siga bendiciendo y pues yo creo que el hermano pastor quiere decirle algo también en esta noche. Gracias, hermano Walter. Hermano Milton, muchas gracias por estar presentes aquí en esta sala y justamente compartir su experiencia, que no fue fácil, fue difícil. Recién había estado usted con nosotros en el curso de ILI y cuando nos compartió, hermano Walter, esta lamentable noticia, pues realmente nos conmovimos tanto porque no queríamos saber que alguien tan cercano en esos días a nosotros había tenido la pérdida de sus dos padres y realmente no ha sido fácil para usted, pero como decía hermano Walter, usted está mostrándonos que se puede vivir realmente en medio de la pandemia, en medio de la pérdida. Vamos a agradecer si nos manda esos blogs ahí por medio de hermano Walter para compartirlos aquí en la sala, porque
los temas tan bien interesantes, ¿verdad? Y algo importante que subrayó hermano Milton es el hecho de que lo que su padre enseñó es que a Dios se le obedece y no se le cuestiona, ¿verdad? Porque es muy común que en la pérdida de un trabajo, en la pérdida de un negocio, en la pérdida de un ser querido, son pocas las personas que no cuestionan a Dios. La mayoría cuestionan a Dios y el por qué, y por qué a mí, por qué me has abandonado. Entonces, pero hermano Milton, que Dios bendiga su vida, la de su familia. Imagino cuánto dolor tuvo la iglesia. ¿Nos podría platicar también un poquito esto en los minutos que nos quedan, hermano Milton? Claro, con mucho gusto. En realidad, gracias, hermano Leonel, por sus palabras y qué bendición recibirlas. Como les decía, mi padre es nativo de acá y él fue pastor por un poco más de 40 años de la mano de mi madre. Entonces, para la iglesia fue un impacto fuerte en nuestras comunidades. A nuestra iglesia vienen cerca de 8 comunidades. Desde Monterrico a otra aldea vienen a nuestra iglesia. Hay iglesias evangélicas en las comunidades de ellos y mi padre siempre le decía, hermano, por razón geográfica usted tiene una iglesia, asista ahí. Ellos decían, no, nosotros queremos estar. Entonces tampoco se les podía decir, no venga, ¿verdad? Entonces se les recibía con amor. Pero para la iglesia fue muy impactante, hermanos. Imagínense 40 años siendo los pastores y que los dos fallecieran. Gente inconversa incluso dijo, nuestra duda es si va a continuar las quechas, porque se murieron sus pastores, muy probablemente la iglesia se termina, pero gloria a Dios porque Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces yo les dije a los hermanos, mis padres solo fueron un instrumento que el Señor utilizó para ese periodo de 40 años, pero ahora tenemos un legado, ahora tenemos que seguir, la obra del Señor sigue. A los 2 meses que habían fallecido mis padres, porque al fallecer ellos fue la oficialidad de la iglesia o el cuerpo de ancianos quienes tomaron la iglesia. Y a los 2 meses, por unanimidad, por la gracia, misericordia y bondad del Señor, me designaron como pastor. Entonces estoy viviendo una nueva experiencia. Desde el 20 de noviembre estoy como pastor de la iglesia. Pues he de contarles de que yo ya venía de años trabajando en el cuerpo de ancianos. Era el único soltero como excepción, porque todos, ustedes saben, los ancianos tienen que estar casados de preferencia, pero desde hace 20 años a mí me escogieron como anciano y era el único soltero y la única excepción que permitieron. Mi padre le dijo, yo no quiero por favor que él sea parte del cuerpo de ancianos, porque es mi hijo y puede empezar. No, pastor, no tenga pena, es la iglesia la que va a aceptar si él entra como anciano. Entonces ya era parte del cuerpo de ancianos. Estaba sirviendo como presidente del comité de misiones y estaba siempre cerca de mi padre trabajando, ¿verdad? Entonces los hermanos desde el 20 de noviembre me asignaron como pastor y ahora estoy como pastor de la iglesia y la iglesia sigue triunfando porque la iglesia es de Cristo y como les digo, me encanta ese versículo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y saben, alguien me ayudó y me dijo, Milton, estás como pastor, tienes que ser fuerte. Yo sé que tú vas a llorar y estás apesarado, pero la iglesia está igual, perdieron a sus padres espirituales, entonces como líder tienes que ser fuerte, tienes que estar al frente y en el nombre del Señor demostrarles que con la ayuda de Él sí puedes seguir adelante. Y no sabe cómo yo predicaba, me venía a mi casa, lloraba y ante la iglesia yo trataba de estar fuerte, ¿verdad? Y gracias al Señor, la iglesia no ha decrecido, se ha mantenido, otras personas han venido reconciliando, aceptando, entonces por bendición de Dios, como iglesia hemos estado superando, recordando de que hay un legado y yo les digo, tenemos que honrar el legado de ellos, pero más que honrarlos a ellos, tenemos que honrar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que murió, el que nos amó y el que se entregó por nosotros. Entonces, en medio de la situación que ustedes saben estamos viviendo, ¿verdad? De duelo, de tristeza, de zozobra también por la pandemia. Hoy precisamente antes de estar con ustedes estuve predicando y les dije, tengo todavía que ir a una reunión después, pero yo les decía, hermanos, recordemos, no es la vacuna. Si usted se vacuna o no, no es la vacuna, es el Señor, ¿verdad? Porque me han preguntado incluso, y no quiero entrar a esos detalles, pero yo les decía, ya sea que nos vacunemos o no, si nos vacunamos, pues gloria al Señor, pero no va a ser la vacuna. Es la gracia del Señor la que nos cuida, la que nos protege. Y Pablo decía,
porque por el Señor vivimos y para Él vivimos. Así pues, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y es que por eso la muerte, y en el artículo que estoy escribiendo lo hago ver, la muerte es sinónimo de tristeza, de dolor, de desesperanza, de fracaso. Pero ante los ojos de nuestro Señor, para los que hemos creído en Cristo, la muerte es sinónimo de gozo, de victoria, de esperanza y de bienaventuranza, porque hay esperanza en Cristo Jesús. Un día habrá resurrección. Y repito, me encanta ese versículo de Juan en la isla de Patmos: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más tristeza, no más muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, mis hermanos, en medio de la tristeza, de la zozobra, seguimos adelante. La obra es del Señor y Dios nos ha llamado, y ánimo para todos ustedes. Qué bueno, hermano Leonel, hermano Walter, que siguen trabajando. Qué bueno por el buen grupo que está. Estoy viendo que estamos conectados 47 y gloria a Dios por eso. Y es mi deseo que el Señor les siga ayudando, que sigan trabajando, y verán que nuestra redención está cerca. No sabemos cuándo, si sea por medio del COVID o por otra situación que partamos, o que Dios nos regale larga vida, pero Él pronto viene, y qué dicha va a ser que vamos a estar con Cristo por toda la eternidad. Así que no sé si respondí su respuesta, hermano Leonel, o me amplié o me despisté un poquito. No, exactamente ha respondido la respuesta, hermano. La pregunta que le hicimos. Yo tenía esa duda, ¿verdad? Y qué bueno que la iglesia reconoció su ministerio, su liderazgo, y pues no fue por tanto por su padre, porque su padre mismo decía que no era porque fuera su hijo, no porque usted ha llenado digamos, los requerimientos, y que han hecho excepción, ¿verdad? Sí. De ser anciano y pastor soltero, pero de pronto llegará ahí la sierva, ¿no? Primero Dios, y que pues todo sea en el tiempo de Dios, porque me han preguntado y yo les digo, sí, primero Dios, yo sueño con tener una esposa e hijos, ¿verdad? Tener familia, ¿verdad? Amén. Y primero Dios sabrá. Ahora yo sé que la responsabilidad es mayor, ¿verdad? Porque tiene que ser alguien que ame el ministerio. Sí. Y he de comentarles rapidito que hace varios años estuve iniciando un noviazgo con una persona en Estados Unidos. Yo recién empezaba mi carrera de abogado y notario, pero yo me enamoré tanto de ella y la quería. Pero ¿saben cuál fue el punto? Cuando yo le dije, te he de decir algo, yo estoy estudiando para abogado y notario, pero sabes, yo no me miro como abogado y notario. Yo sé que en el futuro voy a servir a Dios a tiempo completo. La alegría que yo le miraba a ella respecto a mí, muy probablemente yo le gustaba, y van a decir ustedes qué malos gustos tenía la muchacha, pero la alegría que yo miraba hacia mí se vino abajo cuando le dije que yo iba a servir a Dios a tiempo completo, porque le dije, yo no sé a dónde me vaya a mandar Dios, quizá me mande a un lugar donde no tenga recursos, donde no tenga suficiente comida, pero si tú me amas, los dos vamos. Se le fue la alegría. Y como forma, cuando regresé a los 2 años que me dijo que me esperaba, ya estaba casada, ¿verdad? Entonces, no era por ahí. ¿Por qué les menciono esto? Porque yo sé que tiene que ser alguien que ame el ministerio y que ame al Señor y que esté dispuesta para que los dos sirvamos juntos en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de las alegrías, en medio de la bendición. Sabemos que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Amén, amén. Bueno, Walter, gracias por darme también la oportunidad de dialogar con Mano Milton. Mano Milton, Dios le bendiga grandemente. Gracias, hermano Leonel. Bendiciones para usted y su esposa. Que el Señor los siga usando. Les tengo mucho aprecio y muchas bendiciones para ustedes. Amén. Muchas gracias otra vez, hermano Milton. Qué bendición haberlo tenido el día de hoy. Y bueno, hermanos, prácticamente se nos fue el tiempo con el estudio de hoy, pero creo que valió la pena. Yo, en lo personal, me siento bendecido por eso. Y bueno, tampoco se trata de que tengamos forzosamente que cubrir ciertos pasajes en nuestros estudios, sino vamos a permitir que el Señor maneje la situación, ¿verdad? Como orábamos al principio, que sea el Espíritu Santo el que guíe esta reunión. Entonces, no pudimos abarcar lo que queríamos el día de hoy, pero vamos a continuar el otro jueves. Y quiero decirles que hoy en la tarde el Señor puso en mi corazón invitar a alguien y dije, bueno, ¿quién nos puede dar un buen testimonio? Inmediatamente vino el hermano Milton y pues ahora estoy convencido que eso fue el Señor porque creo que valió la pena. Gracias, hermano Milton. Gracias por su testimonio. Gracias por inyectarnos esa energía, ese entusiasmo. Y repito, gracias por su amor al Señor y porque nos ha bendecido el día de hoy.
Así que hermanos, lo vamos a dejar aquí, son las 8:58. Estamos programados hasta las 9, entonces muchas gracias por su presencia. Nos vemos el próximo jueves y vamos a seguir pues con lo que dejamos pendiente el día de hoy. No sé si hay algún comentario que alguien todavía quiera hacer en los 2 minutos que quedan o alguna pregunta. Y si no, pues cerramos con esto. Bertie, abriste tu micrófono, no sé si querías decir algo. No, solo para desearles buenas noches, que fue un gusto estar con ustedes y que sí, realmente el testimonio fue muy conmovedor, enriquecedor, esperanzador, y realmente el hermano nos motiva mucho y admiro ahí sí que su don de expresión y la entrega que tiene al Señor. Que descansen, que Dios renueve fuerzas. Gracias, Bertie. ¿Alguien Amén. más? Bueno, lo dejamos aquí entonces, hermanos. Nos vemos, si el Señor lo permite, el próximo jueves. De todos modos, pues estaré compartiendo la grabación por si quieren compartirla con alguien más o para las personas que no pudieron estar. Feliz noche a todos. Igualmente, bendiciones. Bendito Dios.